borde de Irapuato. Las fluctuaciones climáticas han sido una constante en la vida de los pueblos andinos. A lo largo de la historia climática de los Andes, se han producido periodos secos y fríos, seguidos por periodos húmedos y calientes. Las drásticas oscilaciones del clima son habituales en el mundo de la vida andina. Estas oscilaciones climáticas han tenido influencia sobre la demografía, la organización social y las estrategias productivas, y han promovido cambios culturales en los pueblos andinos. Como producto de esta historia de adaptación y ajuste entre la ecología, la población, la organización social y la cultura, los pueblos andinos han desarrollado una gama de estrategias, tales como crianza del suelo, el clima, el agua y de la diversidad de especies vegetales y animales, así como formas de hábitat que se adapten a estos modos de vida. Esas estrategias, prácticas y conocimientos todavía están vivos en el mundo actual, como herencia de esa tradición cultural que junto con las técnicas y conocimientos incorporados constituyen la sabiduría andina para la agricultura. Es sobre esta base que los pueblos andinos actualmente enfrentan el reto de afrontar los disturbios causados por el proceso inusual de los cambios climáticos asociados con los problemas ecológicos agravados en el último medio siglo. Los efectos del cambio climático en los Andes se hacen cada vez más evidentes. Se está produciendo la disminución del volumen de los glaciares. Los cultivos están ascendiendo. El maíz se siembra ahora en la zona de la papa y la papa en la zona de los pastos naturales, desplazándolos y produciendo la pérdida de las especies silvestres de flora y fauna. Con la ruptura de estas relaciones, la superficie agrícola está en aumento y la zona de pasturas que se encuentra en las tierras altas está disminuyendo. Todo ello está ocasionando que el flujo de agua en las cuencas se reduzca, provocando la disminución de las cabezas de ganado de las familias campesinas, así como la erosión del suelo por el sobrepastoreo y por los cambios en el uso de las tierras. Actualmente, las comunidades campesinas andinas vienen ejecutando diversas medidas para adaptarse o más bien volver a la conversación respetuosa con las variaciones del clima, a través de la observación de las señas, la realización de rituales, recuperación de las autoridades tradicionales, vigorización de la chacra y ganadería. Entre los saberes que las comunidades andinas vienen desarrollando, se encuentra la construcción de andenes, huaruhuarus, cochas, canchones, patapatas, cotañas para almacenar agua de lluvia, acequias de riego no solo para las chacras, sino también para regar los pastos naturales, y para la formación o ampliación de los bofedales en las punas que sustentan la crianza de la diversidad de colores de alpacas, la crianza de puquios y la construcción de casas en cheje-cheje, es decir, dispersas, que conversan con el paisaje natural de la comunidad. Todos estos saberes les han permitido conversar con estos cambios del clima y hacer chacra en cada circunstancia que se presente, en base a la siembra de una mezcla de especies y variedades en cada una de sus pequeñas, dispersas y múltiples chacras, observando en su entorno natural las denominadas señas o indicadores del clima, que pueden ser astros, plantas, animales, que les indican si el año se presentaría con exceso, deficiente o con lluvias regulares. De acuerdo a las señas, se siembra en diferentes épocas. Así tenemos unas siembras tempranas, intermedias y tardías. También se siembra en chacras situadas a diferentes alturas y dispersas, de tal manera que si cae granizo o se produce la helada, no afecta todas las chacras, obteniéndose suficientes productos cosechados para asegurar la alimentación del ayllu. Se tienen saberes para conversar tanto con los periodos cálidos como el que hoy estamos vivenciando, así como los periodos fríos. No estamos desamparados. Nuestra milenaria cultura andino-amazónica, cuyos saberes en lo fundamental se mantienen en las actuales comunidades campesinas y nativas, necesitan ser fortalecidos para que sirvan de base a las propuestas oficiales de adaptación al cambio climático. Chaki huchakuna
ñuqaykupaqa importante, interesante punim chaki huchakuna. Kunan kay tiempo kunaqa lliw yakupas imapas chakichkaña, hinaptinqa ñuqaykuqa chay chaki huchakunata laqachkaniku. Chay chaki huchakunata sumaqta champakunawan harkachishkaniku amaña chay yakunchik pasanqachu. Hinaptinqa siempre kaypi kanqariki yaku animalkunapaq, hinallataq chakrakunapaq, hinallataq pukyukunapas kaqmanta atarinqa chaki pukyukunapas. Mana chayqa mana yariki allinchikqa, chaymi kay comunidad Pumacuchapaqa interesante. Yaku uyway, pukyukuna sumaq uyway, chaki huchakuna sumaq tapay. No es suficiente recuperar y fortalecer estos saberes, sino se recupera y conserva también la gran diversidad y variabilidad de nuestras plantas de origen andino-amazónico. Ahora más que nunca necesitamos de esta rica diversidad para enfrentar estos momentos difíciles, para los cuales fueron hechas y conservadas por las comunidades andino-amazónicas desde siempre. No podemos asegurar nuestra seguridad alimentaria sin conservar nuestra gran agrobiodiversidad y sus saberes de cultivo. Pero el cultivo de esta diversidad de variedades de plantas y sus saberes de crianza no serían sostenibles si no se recupera y fortalece también la organicidad del ayllu, es decir, si no se recupera o recrea la vigencia de las autoridades tradicionales de la comunidad para el cuidado y crianza de las chacras, tanto a nivel comunal como a nivel de los grupos de familias que se organizan para trabajar comunitariamente y en forma rotativa las chacras de cada uno de los integrantes del grupo de ayllu. Sin estas autoridades tradicionales, que son también los que coordinan y organizan los rituales a nivel de la comunidad, sería difícil criar la armonía que debe existir entre todos los miembros de cada ayllu. Chaypi kachkanta Camayo, chay autoridad mana solamente danilatacho suayatacho hawan, sino que Chichita, Hasata, Usea Capimpas, Paikona, Sumachta, Cuidas Panco, Guatante entero, Sumachta Causaita Espichinco, Tucuiguata, Nicuinillo Cananco. Los rituales son manifestaciones de respeto a la madre naturaleza y a los cerros protectores, cuando las circunstancias lo ameritan, para volver a armonizar el ayllu en su entorno natural, fortaleciendo de esta manera los lazos de solidaridad entre los miembros de la comunidad, para seguir criando la chacra y mejorar el cuidado del entorno natural. En los Andes, sin los rituales que se realizan continuamente durante el cultivo de las chacras y la crianza del ganado, no habría conservación de la gran diversidad y variabilidad de plantas nativas y sus parientes silvestres y culturales. Y más aún, no sería posible hacer los continuos arreglos que requieren la infraestructura de las chacras y llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de represas para el riego de las plantas o la recuperación de los puquios. La suficiencia alimentaria no se consigue cultivando solo en una comunidad o en comunidades ubicadas en una sola microcuenca. Es necesario fortalecer los denominados caminos de la sabiduría andino-amazónica y de la diversidad de semillas, que son los espacios donde los campesinos, mediante el intercambio o trueque, consiguen la diversidad de sus semillas y donde también se regenera la sabiduría que ha hecho posible su conservación. Ser andino es ser caminante. La evidencia de este continuo caminar recorriendo los caminos de las semillas y sus saberes de crianza los encontramos en los caminos transversales y longitudinales de origen prehispánico que atraviesan de oeste a este y de sur a norte los Andes. A lo largo, ancho y alto de los Andes debemos fortalecer estos espacios donde precisamente se encuentran los centros ceremoniales de origen prehispánico. Cada vez es más clara la función de estos centros rituales, ubicados en lugares estratégicos, para realizar las ceremonias rituales asociadas a los momentos de intercambio de la diversidad de semillas y sus saberes de cultivo. Eran lugares de masivas peregrinaciones de los diversos pueblos de cada región para intercambiar la diversidad de las causaimamas. Entonces, enfrentar el cambio climático, también desde una perspectiva que tenga en cuenta la milenaria sabiduría andino-amazónica, no es poca cosa, pues se requieren medidas que abarquen a todas las comunidades campesinas y nativas que recorren los caminos de las semillas y sus saberes de crianza. Y esto no es posible hacerlo sin recuperar y fortalecer el respeto a la naturaleza y los lazos de solidaridad y respeto mutuo entre las comunidades, tanto campesinas como nativas. No se trata de aplicar solamente técnicas innovativas derivadas de la tecnociencia, se trata también de volver a nuestras costumbres. Todos debemos hacer una gigantesca minca,
en la cual no hay que excluir a nadie. Humanos, tanto del campo como de la ciudad, la naturaleza y las huacas o deidades andino-amazónicas, debemos retomar la armonía, para seguir viviendo, sembrando de todo, para comer de todo entre todos.